Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. ¿Cómo saber cuándo hay corrupción? ¿Qué tipo de entorno dificulta ocultar la corrupción? Una vez que es detectada, ¿cómo se puede investigar? De estas y otras preguntas hablaremos en el programa de hoy. La detección e investigación de la corrupción plantea desafíos particulares, porque la corrupción a menudo está bien oculta y requiere que alguna persona interna la denuncie, porque quienes participan y se benefician de ella, de alguna manera están bien motivados a ocultarla. ¿Cómo se pueden usar las tecnologías emergentes en la detección de la corrupción? Cosas como el blockchain, los teléfonos inteligentes y la internet. ¿Qué sigue después de detectar la corrupción? Incluyendo las diferentes fases y los actores involucrados. La corrupción es un fenómeno complejo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción define y clasifica como delitos penales diversos actos de corrupción, como el soborno y la malversación, sea en el sector público o privado. El abuso de funciones, como cuando quienes realizan funciones públicas abusan de su poder para obtener un beneficio. El comercio con influencias, el enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales. Con 183 Estados miembros para diciembre de 2019, las Naciones Unidas se acerca a una adhesión universal y los diferentes actos de corrupción definidos pueden considerarse aceptados internacionalmente. Sin embargo, antes de que podamos responder a los delitos de corrupción, debemos detectarlos e investigarlos. Idealmente, la detección e investigación comienza dentro de las organizaciones. La detección se refiere a identificar, descubrir o exponer la corrupción y se puede lograr mediante auditorías y seguimiento, pero también cuando denunciantes, ciudadanos, empresas y periodistas informan sobre la corrupción. La investigación incluye la recopilación de pruebas sobre el acto de corrupción detectado, incluyendo su alcance, naturaleza, efectos y partes, con el objetivo de decidir si tomar medidas y cuáles medidas. Las investigaciones pueden llevarse a cabo internamente dentro de una organización o por agencias que apliquen la ley, como agencias anticorrupción o la policía o fiscales. Las consecuencias de una investigación incluyen la adopción de medidas como sanciones, cargos penales y procesos disciplinarios, o medidas correctivas y preventivas como compensación o reformas que tengan como objetivo reducir la probabilidad de corrupción futura. Cualquier debate sobre la detección de la corrupción debe abordar un factor clave: la transparencia. Aunque no es en sí misma un método de detección, la transparencia facilita los esfuerzos de las autoridades para detectar la corrupción, porque podrían utilizar los datos publicados por las medidas de transparencia para establecer la existencia de corrupción. Existe un consenso general de que la transparencia, una situación en la que la información sobre un proceso de toma de decisiones se pone a disposición del público y se puede verificar fácilmente tanto en términos de las reglas como de las identidades de quienes toman las decisiones, aumenta la probabilidad de detección de la corrupción. Además, la transparencia permite la detección y reduce la probabilidad de un comportamiento corrupto, porque reduce la barrera de la información,
lo que permite el escrutinio y la supervisión. La transparencia también disuade la corrupción al aumentar las posibilidades de ser descubierto. Según el Banco de Desarrollo de Asia y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, la transparencia es vital para cultivar la confianza pública en el gobierno y disuadir, prevenir y detectar la corrupción de manera efectiva. Por ejemplo, la transparencia facilita la participación pública al aumentar las oportunidades para que los ciudadanos influyan en el gasto, las políticas y la toma de decisiones del gobierno. La promoción de la transparencia como una de las herramientas políticas más importantes contra la corrupción se refleja en la afirmación clásica de Jeremy Bentham sobre el poder del ojo público. Cuanto mayor sea el número de tentaciones a las que se expone el ejercicio del poder político, más necesario es dar a quienes lo poseen las razones más poderosas para resistirla. Pero no hay razón más constante y más universal que la superintendencia del público. Por lo tanto, la transparencia está asociada con el derecho del público a conocer los procesos y las acciones gubernamentales. Una norma tanto del derecho anticorrupción como del derecho de los derechos humanos. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción enfatiza la transparencia como clave para combatir la corrupción. En particular, su artículo 10 establece: teniendo en cuenta la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado parte En particular, su artículo 10 establece: teniendo en cuenta la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, tomará las medidas que sean necesarias para mejorar la transparencia de su administración pública, incluso con respecto a su organización, funcionamiento y proceso de toma de decisiones cuando sea apropiado. El artículo 10 continúa enumerando ejemplos de medidas de transparencia que los gobiernos pueden tomar, como establecer procedimientos mediante los cuales los ciudadanos puedan obtener información sobre la administración pública. 2. Simplificar el acceso público a las autoridades. Y 3. Publicar información incluso sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. El artículo 13.1b de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exige que los Estados partes promuevan la participación activa de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en contra de la lucha contra la corrupción, incluso a través de medidas que garanticen el acceso público a la información. Los procedimientos que permitan al público obtener información sobre la administración pública se consideran una medida importante de la transparencia que facilita la exposición de la corrupción. Dichos procedimientos a menudo están regulados por leyes de acceso a la información, llamadas libertad de información, que no solo establecen el proceso de acceder a la información, sino que también otorgan a los ciudadanos el derecho de solicitar y recibir información de sus gobiernos y otras entidades públicas. Como tal, las leyes de acceso a la información se han considerado importantes para combatir la corrupción. Tales leyes permiten que los individuos y grupos protejan sus derechos y ayuden a protegerse contra abusos, mala gestión y corrupción. Estas leyes mantienen informados a los ciudadanos sobre las acciones y decisiones de su gobierno. En muchos contextos, las leyes de acceso a la información aumentan directamente la transparencia y, por lo tanto, mejoran los sistemas de rendición de cuentas. Numerosos países alrededor del mundo han adoptado leyes de acceso a la información. La publicación proactiva de información por parte del gobierno y la simplificación de los procedimientos administrativos
son formas adicionales de promover la transparencia que va más allá de las prácticas tradicionales de acceso a la información. Las medidas en este sentido están fomentadas por políticas regionales como el Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica 2016-2020, así como iniciativas intergubernamentales, incluida la Carta de Datos Abiertos, la Alianza para el Gobierno Abierto y los Datos Abiertos para el Desarrollo. Estas iniciativas alientan a los gobiernos a proporcionar al público datos abiertos y accesibles sobre los procesos gubernamentales y políticos. Estos enfoques a menudo se ponen en práctica a través de sistemas de gobierno electrónico que utilizan Internet para proporcionar servicios e información públicas y simplificar y aumentar el acceso público a los procedimientos administrativos. Respaldan el principio de que los ciudadanos deben tener acceso directo a información como los presupuestos públicos y la forma en que los gobiernos gastan el dinero de los contribuyentes, la prestación de servicios públicos y la competencia y los resultados electorales, por nombrar algunos. Cuando dicha información es pública, los ciudadanos, los periodistas, los académicos y los organismos de supervisión pueden examinarla para detectar comportamientos corruptos o sospechosos, lo que facilita la detección de actos ilícitos, ineficiencias burocráticas y disuade las prácticas ilícitas que pudieran ocurrir en secreto. Un ejemplo de cómo esto es utilizado en países individuales es el sitio web de Afla Medical en Moldavia, que describe los gastos planificados para todas las escuelas en Moldavia, aumentando la transparencia en el gasto público en educación y permitiendo a los ciudadanos y las instituciones no gubernamentales comprender y estudiar mejor el gasto público en las escuelas y los recursos educativos en el Ministerio de Educación de Moldavia. De manera similar a las leyes de acceso a la información, el intercambio proactivo de datos por parte de las instituciones públicas facilita la detección de la corrupción. En Ucrania, por ejemplo, en 2015 se lanzó un sistema de datos en línea y abierto llamado ProZorro para garantizar que los documentos y la información relacionados con la contratación pública fueran fácilmente accesibles para la sociedad civil. De hecho, numerosos países han establecido un requisito legal para publicar datos abiertos sobre el proceso de licitación de contratación pública. Tales esfuerzos para proporcionar plataformas de información abierta son fundamentales para prevenir las oportunidades de corrupción. Además, muchos países tienen leyes que requieren que los funcionarios públicos declaren sus activos e intereses. Estos sistemas de declaración cumplen dos funciones. Primero, promueven la transparencia e identifican de manera proactiva los conflictos de intereses. Segundo, facilitan la detección de corrupción cuando van seguidas de una investigación administrativa. En general, hacer que la información esté fácilmente disponible sobre temas como los procesos de licitación y el gasto público alienta a los periodistas e investigadores a analizar los datos en sectores que a menudo son vulnerables a la corrupción, como la policía, la defensa, la educación o la salud. Sin embargo, aunque la transparencia es fundamental por sí sola, no es suficiente para reducir la corrupción de manera sostenible. Para que la transparencia alivie la corrupción, la información no solo debe llegarle al público, sino que el público debe actuar al obtener la información para afectar el comportamiento de agentes potencialmente corruptos. Acciones como informar a las autoridades, organizar protestas o castigar a políticos corruptos al no votar por ellos en las próximas elecciones. Por lo tanto, las reformas centradas en aumentar la transparencia deben ir acompañadas de medidas para fortalecer la capacidad de las personas para actuar sobre la base de la información disponible.
La corrupción se puede detectar a través de una variedad de métodos como auditorías internas y externas, los informes de los ciudadanos, periodistas, denunciantes y autoinformes. Existen otros métodos para detectar la corrupción, como declaraciones de activos e interés y encuestas por muestreo. Un método utilizado para detectar la corrupción es la auditoría. Esta es una investigación formal de las cuentas o la situación financiera de una organización o individuo, y un examen y una revisión metódica. Las auditorías internas y externas tienen diferentes propósitos. Las internas revisan elementos como la efectividad de las salvaguardas de una organización contra el fraude y la corrupción. Y las externas se enfocan en los estados financieros de una organización y si se han seguido todas las leyes y regulaciones relevantes. Las auditorías internas ofrecen una idea instantánea de cómo funcionan las políticas y los procedimientos, mientras que las auditorías externas brindan una visión más amplia y a menudo son públicas. Tanto las auditorías internas como las externas desempeñan un papel importante para detectar la corrupción. En Sudáfrica, los auditores están obligados legalmente a informar sobre cualquier actividad sospechosa. En muchos países, la función de un auditor externo de una institución pública se le asigna a un organismo gubernamental especializado que tienen el control del gasto público y aseguran la rendición de cuentas, por lo que se les debe otorgar independencia para desempeñar eficazmente sus funciones. Uno de los ejemplos más antiguos de estos órganos de control es la Contraloría General de la Administración del Estado, creada en 1874, que se encarga de hacerle seguimiento, control financiero y auditoría a las actividades económicas y financieras del sector público español y velar porque el gasto público cumpla con los principios de legalidad, eficiencia y eficacia. También garantiza la transparencia del gasto público proporcionando información contable disponible públicamente. En Brasil, el gobierno federal estableció la Contraloría General de la Unión en 2003, que estableció un programa para abordar la corrupción municipal mediante auditorías aleatorias elegidos mediante sorteo público. Esa Contraloría recopila información sobre los fondos federales recibidos por el municipio seleccionado y emite órdenes de auditorías aleatorias para varios proyectos donde se han utilizado esos fondos. Los estudios encuentran que la corrupción era un 8% menor en los municipios de Brasil que habían sido objeto de una auditoría en el pasado. La detección de corrupción mediante auditorías tiene el potencial de ser aún más efectiva con el desarrollo de las nuevas tecnologías como el blockchain, la cadena de bloques, esencialmente un libro de contabilidad digital de registros llamados bloques que contienen información sobre una transacción y una marca de tiempo que no se puede modificar. La mayoría de las empresas y gobiernos tienen sus propios sistemas de documentación de transacciones y brindan esta información a los auditores. Como el blockchain, la información se almacena de manera descentralizada y los auditores no tienen cómo dedicar tanto tiempo a la confirmación externa de registro. Esta tecnología está conduciendo a una nueva auditoría continua en línea que debería ayudar en la detección de la corrupción. En 2018, la empresa suiza AuditChain elaboró un libro que detalla cómo implementar dicho sistema. Mientras que las auditorías regulares son retrospectivas, un protocolo blockchain se convierte en una auditoría continua en tiempo real y con una confiabilidad que supera con creces una auditoría tradicional. Cabe señalar que incluso las políticas y las auditorías pueden fallar si la corrupción existe en toda la organización. El escándalo de corrupción de Siemens, que parecía hacer negocio con los estándares éticos más altos y legales, es un ejemplo. La corporación
tenía varias normas y códigos de conducta anticorrupción vigentes desde 1991. Pero en 2006, una investigación policial descubre que Siemens había utilizado sobornos y corrupción para obtener ganancias. En 2018, Siemens se declaró culpable de prácticas corruptas en negocios extranjeros y pagó $1.600 millones a las autoridades estadounidenses y europeas como parte de un acuerdo. Tras ese caso, Siemens implementó importantes reformas. Eligieron un externo a la corporación como director ejecutivo que reestructuró muchos aspectos del negocio, incluido su estructura y la cultura organizativa. Otro mecanismo para detectar la corrupción es el autoinforme. Algunos estados tienen leyes e incentivos que alientan a las personas a denunciar la corrupción en la que han participado. El autoinforme. El castigo por corrupción puede ser severo y la mitigación de la pena es un incentivo común para fomentar la autoinformación. La Comisión de la ONU exige a los estados alentar a los corruptos a autoinformar, ofreciendo mitigar sanciones e incluso inmunidad en ciertos casos, y alienta al sector privado a informar sobre la corrupción y a cooperar con las autoridades. Un desafío para la autoinformación es encontrar el equilibrio entre los beneficios y el enjuiciamiento a las personas. Aunque no es obligatorio divulgar la corrupción en muchos países, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos penaliza a las empresas estadounidenses por sus actividades en el extranjero. Muchos países tienen disposiciones para la mitigación de sanciones como incentivo para autoinformar. En el Reino Unido, la autoinformación puede evitar el enjuiciamiento penal y limitar las sanciones y multas civiles. En Estados Unidos, los fiscales suelen ser más indulgentes en sus recomendaciones de imputación y sentencias si los acusados se han autoinformado. En Australia, la cooperación con las fuerzas del orden es un factor en la imposición de una sentencia más indulgente. En China, existe una disposición expresa para la reducción o exención de la sanción aplicable en el caso que una persona revele voluntariamente una conducta que pueda constituir soborno de un funcionario público extranjero y más generalmente con soborno nacional. El público a menudo es el primero en experimentar la corrupción, particularmente en los servicios públicos. El público puede contribuir decisivamente a informar sobre la corrupción mediante canales de denuncias para delitos. Para fomentar los informes ciudadanos sobre la corrupción, muchos gobiernos han desarrollado formas más directas para que el público denuncie la corrupción. Por ejemplo, los organismos especializados en la lucha contra la corrupción pueden establecer canales de denuncia anónima. Las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental para facilitar la denuncia ciudadana. En muchos países, sitios web y aplicaciones para teléfonos inteligentes permiten denunciar fácilmente los incidentes de corrupción. Un popular ejemplo es I paid a bribe. Yo le pago a un corrupto en India, que ha registrado más de 187,000 reportes de ciudadanos y 15 millones de visitantes hasta agosto de 2019. Su mapa interactivo permite controlar en qué ciudades y sectores la corrupción en India ocurre con mayor frecuencia, así como las cantidades de soborno pagado. En la provincia de Quang Tri, en Vietnam, se desarrolló un programa similar para teléfonos móviles. Esto permite a los ciudadanos calificar el desempeño de los servicios públicos e informar si se les ha pedido un soborno. En poco más de un año, los informes de sobornos habían disminuido significativamente. En Papúa Nueva Guinea, en 2014, se introdujo un programa llamado Teléfonos contra la Corrupción en el Ministerio de Finanzas, que permitió denunciar casos de corrupción de forma anónima. El periodismo y los medios de comunicación desempeñan un papel clave para informar, denunciar y frenar la corrupción. Informar sobre la corrupción es una contribución valiosa
para mejorar la sociedad y el periodismo de investigación tiene el potencial de funcionar como ojos y oídos de los ciudadanos para detectar la corrupción y recopilar información y evaluar casos y si se requiere una mayor investigación. Un ejemplo muy publicitado fueron los papeles de Panamá. Para que los medios de comunicación desempeñen un papel eficaz, deben ser libres, independientes y responsables. Las leyes de acceso a la información son herramientas útiles que los periodistas y los medios de comunicación pueden utilizar para ayudar a detectar la corrupción. Además, deben existir marcos legislativos para proteger a los periodistas y sus fuentes de demandas, recriminaciones y victimizaciones infundadas. Hay periodistas asesinados por sus denuncias de corrupción. La información de los medios sobre la corrupción solo puede tener un impacto si el público confía en el trabajo de los medios. Por lo tanto, si deben desempeñar un papel denunciando la corrupción, también se deben tomar medidas para garantizar que los informes se realicen con altos estándares profesionales y éticos, lo que puede incluir códigos de conducta para los periodistas o la creación de un organismo de autorregulación independiente para los medios de comunicación. Como la corrupción puede beneficiar a las personas directamente involucradas, hay variados medios para encubrirla. Algunos casos solo pueden detectarse si alguien de adentro los denuncia. Estas denuncias de irregularidades son alertas sobre la actividad con la esperanza de que las autoridades las detengan. Por lo general, el denunciante informa a un directivo correspondiente. Algunas entidades han establecido protocolos para la presentación de informes. Si eso resulta infructuoso, los denunciantes pueden plantear el problema con agencias reguladoras o policías externas, o pueden optar por exponer el asunto públicamente, poniéndose en contacto con los medios de comunicación. La denuncia de irregularidades no se limita a informar sobre la corrupción, sino que incluye una variedad de conductas indebidas, actos ilegales, acoso, irregularidades y riesgo para la vida, la salud y el medio ambiente de las personas. Cada vez más países han comenzado a adoptar leyes de protección de denunciantes. El debate internacional sobre buenas prácticas y estándares está aumentando. En 2019, el G20 adoptó principios de alto nivel para la protección efectiva de los denunciantes. La corrupción, un mal endémico de la mayoría de las sociedades, puede cada vez ser más frenado con eficacia con la ayuda de procedimientos efectivos y la ayuda de la tecnología moderna. Si hay voluntad política, se puede avanzar muchísimo. Hasta aquí, mis estimados amigos, un café con José Noguera.